Muy buenas noches, que Dios les bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche, 2 de diciembre del año 2025, agradecidos a Dios por poder estar aquí con todos ustedes para poder compartir una palabra de Dios directamente del corazón de Dios para tu corazón, para mi corazón, para nuestros corazones. Nosotros siempre estamos de lunes a jueves aquí haciendo esta transmisión en vivo en español. Los viernes no lo hacemos porque es nuestro día de culto, entonces no nos da el tiempo para poder estar aquí juntamente con ustedes. Pero de lunes a jueves, nuestro compromiso con el Señor en primer lugar y luego con cada uno de ustedes que participan de nuestras transmisiones, les traemos una palabra de parte del Señor. Que el Dios Todopoderoso pueda extender su misericordia, su bendición sobre su casa, sobre su familia, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos entonces a la palabra de Dios en esta noche. Comenzamos a hablar del rey Josías. Rey este que dedicó su vida a servirle al Señor. El rey Josías fue alguien que dedicó su vida en servirle al Señor. Es uno de los últimos reyes de Jerusalén. Es uno de los últimos reyes que va a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Luego el pueblo será llevado cautivo, luego con otro rey, que es otra historia que tenemos que hablar, por abandonar al Señor y dejarlo de lado. Decíamos en el día de ayer que Josías es o era nieto de Manasés, hijo de Amón, nieto de Manasés y bisnieto de este hombre llamado, este rey llamado Ezequías, que también fue un ejemplo en lo que se refiere a servir al Señor, a seguir los caminos del Señor. Joelson, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre toda la actividad que desempeñas, que sea Dios guiando tus pasos, librándote de toda suerte de males en tu vida. Buenas noches, le damos a Beatriz en esta noche en la ciudad de Artigas, creo. Si no me equivoco, es la ciudad de Artigas. Si es que le estoy pensando, es de la ciudad de Artigas, Uruguay, o si no, que nos diga de qué ciudad nos está viendo. Que Dios bendiga poderosamente la vida de Beatriz, su familia, su casa, que Dios venga a bendecirlos de una manera muy en especial en esta noche. Decíamos que Ezequías hizo un gran trabajo en traer el pueblo nuevamente al Señor. Pero luego su hijo Manasés va a alejar al pueblo del Señor. Manasés, antes de su muerte, cansado, herido, ciego, va a arrepentirse ante la presencia del Señor. Y va a engendrar un hijo que se va a llamar Amón. Y este Amón va a hacer lo malo a los ojos del Señor. Va a hacer todo lo malo, todo lo contrario. Beatriz, un gran abrazo entonces a la tía, que Dios la bendiga poderosamente, que la gracia de Dios esté sobre su casa. Joelson, Dios te bendiga, sí, que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Ahora, vamos a encajarnos en esta noche sobre la vida de Josías.
que hizo prácticamente lo mismo que su bisabuelo Ezequías. Trajo el pueblo nuevamente a adorar a Dios. Y qué importante es que el pueblo pueda adorar a Dios. Nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Buenas noches Rosa, en la ciudad de Solimar, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente la vida de Rosa, su casa, su familia, sus nietos. Bendiciones desde aquí de Brasil a nuestra amada hermana Rosa. Que una ciudad, que un pueblo pueda volverse enteramente al Señor. ¿Cómo cambia la atmósfera de una ciudad cuando la presencia del Señor está sobre esa ciudad? A veces salimos, viajamos, llegamos a alguna ciudad y sentimos una atmósfera totalmente diferente, una atmósfera liviana. Se ve personas felices, se ve personas prosperando, porque hay un gran número de personas que han decidido entregar su vida a Cristo. Ahora, en aquellos lugares donde hay una resistencia a la palabra de Dios, en aquellos lugares donde la palabra de Dios es criticada, que sus siervos son humillados, son criticados a través de las redes sociales, vemos también una atmósfera diferente. Y es una atmósfera pesada, donde hay una resistencia a la palabra de Dios. Hay un pasaje interesante en Jeremías, capítulo 30 y algo, no recuerdo bien, pero que habla de Moab. Moab, un pueblo que Jeremías dice que no quiso cambiar su olor o su perfume, no quiso tener un cambio y perecieron sobre su propia desgracia, vamos a decirlo así. Ahora, cuando el pueblo decide seguir a Dios y que hay un líder que lleva el pueblo también a seguir a Dios, entonces la atmósfera cambia. Josías limpió totalmente Jerusalén, Judá, de toda suerte de idolatría, de brujería, de hechicería, de adivinación, en fin, de todo, de astrología, de todo esto eliminó Josías. Terminó con todo esto. Y comenzó entonces a enseñarle la palabra de Dios al pueblo. Y allí había un pueblo que quería aprender la palabra de Dios. Porque hacía mucho tiempo desde Ezequías que vimos en el día de ayer que el propio libro de la ley se había perdido, hasta que fue encontrado cuando se estaba haciendo la reforma en el templo del Señor, que estaba prácticamente abandonado. Van a leer el libro de la ley al rey Josías. Dice la palabra que este va a rasgar, va a romper sus vestiduras, se va a humillar en la presencia del Señor y va a mandar a buscar una revelación a un profeta. La palabra de Dios nos dice que él va a mandar a Hilcías, y los del rey fueron a Hulda, profetisa, una mujer profetisa que estaba allí en el reino de Judá. Sabe que hoy estaba grabando un video a la tarde, un video cortito, y estaba hablando sobre aquellos que dicen o que buscan discrepancias o argumentos para justificar por qué una mujer no puede ser pastora. Yo no digo ni que puede ni que no puede. Lo que digo sí que puede ser usada por Dios. Y si Dios la coloca frente a una congregación como una pastora, como una líder,
es Dios quien la coloca. Y encontramos varios ejemplos en la palabra de Dios. Vamos a ver. Tenemos a Débora, también profetiza, para seguir en la misma línea. Bien, Débora era jueza del pueblo de Israel, era quien gobernaba. Entonces, la población, el reino de Israel, hombres, mujeres y niños, estaban debajo de la autoridad de Débora. Cuando se levanta el rey cananeo Jabín contra Israel, Débora manda llamar a Barak para que vaya a la guerra contra Jabín. Y este va a decirle lo siguiente: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y ella le dice: iré contigo, pero la gloria no será tuya, sino que será de una mujer. Entonces Débora lo acompaña. Pero ya aquel hombre va a perder la honra, va a perder la gloria de vencer la batalla que Dios le va a dar a Débora, la estrategia, la dirección. Cuando derrota al ejército cananeo, su general llamado Sísara, él comienza a huir por el campo y va a encontrarse con la tienda de Heber, donde allí Heber el queneo, donde allí estaba su esposa Jael, nuevamente una mujer. Y esta mujer llamada Jael es la que le va a dar muerte con una estaca de su propia tienda a Sísara. La gloria entonces va a ser, la honra de la victoria va a ser para Jael y para Débora. Dos mujeres que fueron usadas por Dios. Aquí tenemos a Hulda, profetiza, que el rey manda a consultarla. Era una autoridad espiritual allí en Jerusalén, habiendo sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas. Hulda se destaca como profetiza allí en aquel lugar. ¿Y qué decir luego de otras mujeres en el Nuevo Testamento? Aquellas mujeres que, después de la muerte de Jesús, al tercer día se levantan antes de salir el sol y dicen: vamos al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Y por el camino se preguntaban: ¿quién va a remover la piedra? Y cuando llegan allí, Jesús ya había resucitado. Son las primeras en llevarle la noticia a los discípulos, a los apóstoles, que estaban entristecidos, llorando allá, fueron allá con la noticia de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes fueron las primeras en saber? Las mujeres que tuvieron el coraje de levantarse temprano e ir allá a aquel lugar. Buenas noches a Carla Elisa, a su esposo Luciano, a su hijo Víctor Emanuel y a su hija Luciana Elizabeth. Que tengan muy buenas noches, que Dios las bendiga aquí en la ciudad de Caciquí. Entonces, ¿quién dice que la mujer no tiene una autoridad espiritual? Y ahí han inventado, me salió un poquito del tema, pero es bueno. Han creado un nombre para la mujer y llaman, por ejemplo, al pastor al hombre, y a la esposa del pastor le llaman de misionera. Misionera, esa palabra prácticamente la palabra del Señor no la encontramos. Pero dejamos ese tema para otra oportunidad. Hulda entonces va a ser consultada por Josías, el rey de Israel. Le va a pedir una visión, una revelación, una palabra a una mujer que ante el rey era una líder espiritual. Mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron:
las palabras antes dichas. Su esposo era un hombre importante, que tenía ahí toda la genealogía. Y ella respondió a aquellos hombres que habían ido allí, entre ellos el sacerdote Hilcías, y les va a decir: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Hulda era una mujer que escuchaba la voz de Dios. Aprendemos esto con ella. Y la profecía fue algo fundamental para el camino que iba a seguir el rey. La profecía era algo fundamental para la vida del rey, para que el rey tomara la decisión exacta de aquello que Dios quería que él hiciese. He aquí, dice el Señor, traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyendo delante de él, rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero luego viene la promesa: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro. Debe haber leído el capítulo 28 de Deuteronomio. Capítulo 28 de Deuteronomio nos habla sobre bendiciones y maldiciones. Allí Dios nos da la oportunidad para que nosotros vengamos a escoger. O escogemos la maldición o escogemos la bendición. Nosotros tomamos la decisión. Ahora, el rey escogió la mejor parte. Lo primero que hizo después de oír la palabra de Dios, dice: vamos a consultar a Jehová. Vamos a consultar al Señor Dios Todopoderoso. Esa fue una decisión importantísima en la vida de Josías. Ya va a traer una palabra de arrepentimiento y de obediencia. Ella se va a transformar en un canal de Dios para la nación, para el reino de Judá. Esta mujer muchas veces es olvidada. Poco se habla de ella, poco se predica sobre la profetisa Hulda. Y la palabra de Dios va a venir a través de ella. La revelación que estaba buscando el rey Josías va a venir a través de ella. Y vuelvo a decir, ella se transforma en un canal entre Dios y Josías. Ahora, la promesa del Señor comienza por una parte. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro. Por cuanto oísteis las palabras del libro de la ley. Hoy tenemos el libro de Dios, que es su palabra, que es la Biblia, donde tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, donde tenemos promesas para nuestras vidas, donde tenemos dirección de Dios para nuestras vidas, donde antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas,
nosotros podríamos, por lo menos, consultar la palabra del Señor. Y vamos a encontrar consejos muy prácticos en la palabra del Señor. Claro que sí. Pero no basta con oír, sino que también se debe ser hacedor. Y continúa diciendo, y tu corazón se conmovió. La palabra de Dios hizo algo en Josías. La palabra del Señor, cuando ella es predicada, debe suceder algo en nuestras vidas. Vamos a tener un enfrentamiento directo con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a chocar, nos va a golpear, nos va a despertar, nos va a sacudir, nos va a dar vida, nos va a dar ánimos, nos va a hacer abrir nuestros ojos espirituales para ver aquello que los hombres comunes no ven. Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar entendimiento el día que te dediques a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, de la palabra del Señor. Pero hoy parece que estamos dejando la lectura bíblica de lado. Hasta en las propias iglesias, congregaciones, como quieras llamarlo, se ven pocas Biblias, porque ahora la cargamos en el celular, la llevamos en el celular. O a veces, si llevan una Biblia, ni siquiera la abren, porque allá está el púlpito, hay una pantalla donde allí están colocando los versículos bíblicos. Y como el ser humano le gusta la comodidad, entonces no se preocupa ni siquiera en abrir su Biblia. Y tenemos hoy un gran número de creyentes analfabetos espirituales, porque no conocen la palabra de Dios. Usted le habla, vamos a abrir el Génesis, y se van allá al libro de Salmos a buscar el Génesis, porque no conocen la palabra del Señor. Y un consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo fue que era para tratar de presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que maneja bien la palabra de Dios. Permíteme preguntarte, ¿eres tú un obrero aprobado que maneja bien la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Conoces los juicios de Dios que han de venir sobre la humanidad? ¿Conoces las promesas de Dios? Si no leemos, no lo vamos a entender. Y continúa diciendo la palabra del Señor. Su corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová, y he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y continúa diciendo, y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá, Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová
pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. No basta oír la palabra de Dios. Tenemos que atesorarla, conocerla, guardarla en nuestros corazones, pero también hacerla conocer al pueblo. Fue lo que hizo el rey Josías. Se humilló, dice la palabra de Dios. Está diciendo que cuando él escuchó la palabra de Dios, se humilló delante de mí, dice el Señor, y rasgó sus vestidos y lloró en la presencia de Dios. Hoy hay un cierto cambio. Cuando se está predicando la palabra de Dios, a veces las personas piensan que el predicador, que puede ser un pastor, un misionero, un diácono, un evangelista, en fin, está hablando directamente para él, porque sabe algo. Y muchas veces cuestionan la palabra de Dios. Cuestionan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para ser cuestionada. La palabra de Dios es para ser obedecida. Cuando oímos la palabra de Dios, debemos de humillarnos en la presencia del Señor. ¿Qué va a producir la palabra del Señor en nuestro interior? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Yo puedo reconocer mi pecado, pero reconocer mi pecado no es lo mismo que arrepentirme. Y la palabra de Dios tiene ese poder de tocar en lo más profundo de nuestro ser. Pues la propia palabra de Dios dice que ella es útil para enseñar, para instruir en justicia, para disciplinar y para corregir. La palabra de Dios es útil para eso. También dice que ella es una espada cortante, una espada de dos filos, que va cortando nuestra piel, nuestro hueso, nuestros tendones, hasta llegar a nuestra médula. La palabra de Dios debe tocar allá en nuestro espíritu. Y cuando recibimos la palabra de Dios en nuestro espíritu, algo va a acontecer en nuestro interior. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio total y radical en nuestra vida. Vamos a tener paz. Vamos a poder proceder al arrepentimiento. Vamos a tener la oportunidad de reconciliarnos con el Señor y continuar esta carrera hacia el cielo. Que podamos aprender con Josías, podamos buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que podamos conocer esta palabra. Padre mío y Señor mío, en esta noche, Padre, yo te alabo, te glorifico, exalto tu santo y soberano nombre, Dios. Te agradezco, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Dios mío, visita a cada uno de aquellos que están en este momento junto a nosotros, Señor, a través de la internet. Dios mío, visítalos allí donde están. Visita aquí en Casequí, visita allí en la ciudad de Artigas, visita allí en Solimar. Señor, visita a aquellos que luego van a estar participando de esta transmisión, asistiendo al video, Padre. Que tú vengas a bendecirlos, que tú vengas a guardarlos. Señor, que tú escuches la oración de aquellos que oran a ti con motivo de arrepentimiento, Padre. Perdónalos, oh Dios, porque muchas veces pecamos por ignorancia. Perdona, Señor Dios, toda suerte de pecado de nuestras vidas. Restaura y levanta al caído. Y en esta noche en paz me acostaré,
y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Que esa confianza puede alcanzar a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. En el día de mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos aquí nuevamente con nuestra programación de la Biblia, el mate y el amanecer, donde estaremos trayendo una palabra de Dios para todos ustedes, y por la mañana estamos hablando en portugués. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios venga a velar sus sueños. Bendiciones y hasta el día de mañana.